¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Este miércoles abrimos Atlántico Noticias con la mirada puesta en la situación que viven los migrantes que embarcan hacia Canarias, arriesgando incluso la vida de sus hijos pequeños. Esto ocurría en Gran Canaria anoche. Pues son fotografías de Ángel Medina. 9 niños iban a bordo de esta embarcación que rescató la Salvamar. Algunos de estos pequeños están ahora ingresados tras este terrible viaje del que fueron rescatados cerca de Canarias. Ya decimos, niños que acompañan a sus padres en este trayecto que acaba aquí en nuestro archipiélago. Y mientras siguen en Canarias muchos de los menores que han llegado en los últimos meses, algunos de este grupo que argumentan ser menores se negaron a ser trasladados a un centro de acogida temporal. Y hoy queremos también no perder de vista el conflicto de Siria. Siga dejando cifras dramáticas. Hemos querido analizar algunos de los datos que nos deja estos años de guerra, 10 en concreto. Miguel Vega. El 15 de marzo de 2011 comenzó un conflicto armado que 10 años después está muy lejos de solucionarse. La guerra de Siria se ha convertido en una gran crisis humanitaria que mantiene a la comunidad internacional preocupada. Una década después ha dejado más de medio millón de fallecidos y 12 millones de desplazados. La disputa por el control de ciudades y también los intereses geopolíticos mantienen abierta una guerra cruenta que ha destruido el 58% de los hospitales. Y la Comisión Europea ha presentado el certificado verde digital, el conocido como pasaporte sanitario. Y sí, Pérez, con esto se facilitaría la movilidad de las personas, ¿verdad? Sí, Marta, sobre todo en países miembros de la Unión Europea será gratis, recomendado, no obligatorio, y además no solo servirá para las personas ya vacunadas, sino también para quienes porten una PCR negativa o un documento que acredite que ha pasado la enfermedad y que tiene anticuerpos. Un pasaporte necesario, y ahora que aumentan los contagios en Europa, sobre todo por la variante británica, se vuelven a tomar precauciones. En países como Francia y en Italia se vuelven a imponer medidas drásticas para evitar el avance de los contagios. Luego haremos un repaso por algunos de estos puntos que de nuevo vuelven a poner restricciones duras. Y también estamos pendientes de lo que decida mañana la Agencia del Medicamento. Va a dar el resultado de la investigación sobre la vacuna de AstraZeneca. Muchos países, ya saben, han paralizado su administración hasta que se demuestre su vinculación o no con casos de trombos en vacunados. Y en medio de todo esto, la farmacéutica Pfizer anuncia que adelanta al segundo trimestre del año 10 millones de dosis más de su vacuna, con lo que Europa recibiría pues más dosis de Pfizer de las en principio previstas. Y a bordo de este tren medicalizado que ven los residentes de una pequeña ciudad que está a casi 4.000 kilómetros de Moscú, reciben la primera dosis de la Sputnik. Luego les contamos la historia. Y además van a ver la campaña que ha presentado la UNESCO con motivo del Día de la No Discriminación Racial. El mensaje es claro. No more. No more. No more. Hoy decimos basta. La discriminación son causas. Una campaña que han protagonizado personalidades del cine, de la música, del deporte, de la ciencia, de todo el mundo. Se unen contra el racismo que aún persiste en muchas actitudes del día a día. De nuevo tenemos que contarles una tragedia a bordo de una patera. Esta llegó a Mogán, al muelle de Arguineguín. Entre las cincuentena de personas a bordo que fueron rescatadas, 9 niños. La mayoría llegaron en mal estado con síntomas de hipotermia, entre ellos 6 de estos pequeños. Uno de ellos, de hecho, está ingresado en estado grave. Llegaron completamente a oscuras. Los 52 integrantes de la patera fueron atendidos en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Entre ellos 9 menores, algunos muy pequeños que precisaron atención médica nada más pisar tierra. Uno de ellos, muy crítico de salud, fue desembarcado con parada cardiorrespiratoria debido al estado de hipotermia severa que presentaba, y gracias a la rápida actuación de 2 voluntarios de Cruz Roja que con las maniobras consiguieron reanimarlo, salvaron su vida. El pequeño fue llevado a un centro hospitalario
sanitario y se encuentra ingresado en la UMI. También fueron trasladados el resto de menores que se encuentran en planta y 4 adultos por hipotermias leves, uno de ellos una mujer embarazada. Los migrantes llevaban entre 4 y 5 días de navegación, como intenta comunicar este menor a la sanitaria. Habían salido de Dakla y antes de subirse a la patera, una madre fue separada de sus 2 hijos, por lo que hay 2 niños que han viajado solos. A Canarias han llegado en los últimos 15 días 239 personas por vía marítima, según los datos del Ministerio del Interior. Durante las últimas horas hemos estado pendientes de la situación en Puerto de la Cruz, en Tenerife. Allí unos 41 migrantes que afirman ser menores han pasado toda la pasada noche ahí donde los ven, a las puertas del hotel donde estaban. No han querido ser trasladados al campamento de las canteras, que es lo que se les ofreció, y piden que sean derivados a un centro de menores. Esta mañana voluntarios, vecinos, incluso la policía local, pues sacaban su lado más solidario, les ofrecían algo para poder desayunar. Somos menores. Mira, ese es los papeles de menores. Ustedes quieren traer en el campamento de los mayores. Nosotros queremos que ustedes traigan nosotros el centro de menor. Pues lo ampliamos en el Telenoticias 1 justo al término de Atlántico Noticias. También preocupa la situación de los menores migrantes que están en la frontera entre Estados Unidos y México. El gobierno de Joe Biden, de hecho, se está enfrentando al mayor aumento de migrantes que llegan a la frontera que se ha producido en los últimos 20 años. La mayoría, se lo vamos contando, huye de la pobreza, de la corrupción, de la violencia en Centroamérica y piden asilo en Estados Unidos. Para recibirlos, en muchos casos, esperan durante semanas en condiciones infrahumanas. Solo en febrero los agentes fronterizos realizaron más de 100 detenciones y expulsiones de estas personas. De ellos, más de 4.300 son niños. Vamos con otras cuestiones. Venezuela se suma a la decisión de varios países, entre ellos muchos europeos, España, de no administrar la vacuna de la compañía AstraZeneca por precaución. Los detalles nos lo cuenta desde Caracas Adriana Núñez de Rabascal, de Voz de América. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que no permitirá el uso de la vacuna AstraZeneca tras los incidentes surgidos en Europa que llevaron a la suspensión de su utilización en países como Noruega y Francia. Sin embargo, a la nación sudamericana ya han arribado otras vacunas como la Sputnik V de Rusia y la Sinopharm de China, de las cuales hay un total de 600.000 dosis disponibles que son insuficientes para vacunar a toda la población mayor de 65 años, así como también a todo el personal sanitario. Mientras tanto, Venezuela también tiene la oportunidad de conseguir 1.400.000 vacunas de diferentes laboratorios a través del mecanismo COVAX. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro no ha pagado los 11 millones de dólares que se requieren para acceder a este mecanismo. La Organización Panamericana de la Salud ha instalado una mesa de negociación entre gobierno, oposición y autoridades sanitarias mundiales para poder pagar estas dosis y tener disponibles en Venezuela las vacunas a través del mecanismo COVAX. Esta semana la Asociación de Clínicas Privadas advirtió que la ocupación de pacientes con coronavirus en salas de terapia intensiva en el país ya está al 95% y por ello en este momento hay una suerte de cerco epidemiológico o cerco sanitario, como lo ha llamado Nicolás Maduro, en las ciudades donde ha llegado la variante brasileña. Tal es el caso de Caracas, la capital, La Guaira en las costas y Bolívar al sur. También en los últimos días se ha visto un aumento exponencial de los casos de COVID-19 que, aunque no es manifestado en los balances oficiales presentados por el gobierno, se puede notar en las peticiones de ayuda económica que se hacen a través de redes sociales para pacientes con coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, para Televisión Canaria. Y en Europa la situación de lucha contra la pandemia está muy atenta a los efectos de la variante británica, que cada vez está más extendida por los países. Por eso cada vez hay más gobiernos que endurecen restricciones. Sara Canals nos da desde París la última hora. Hola, sí, efectivamente, Europa vive en estos momentos un retroceso en su lucha contra la pandemia. Si bien países como Reino Unido o Portugal han relajado medidas tras un severo confinamiento, otros países están intensificándolas por el creciente aumento de contagios y también por la nueva variante británica, cada vez más prevalente en la región. Es el caso de Italia, que por ejemplo este lunes ha decretado una cuarentena en la mitad del país, por lo menos durante 3 semanas. En España, por ejemplo, hay toques de queda en varias
regiones y se prevén también restricciones de movilización por Semana Santa y crece la presión en Alemania. Ya son varios los médicos y expertos que reclaman más restricciones que también se están produciendo pues, en países como Polonia, Hungría, Bélgica o, por ejemplo, la República Checa. En Luxemburgo los comercios están cerrados desde noviembre, hay un toque de queda en todo el país y en Francia, por ejemplo, también hay un severo toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Hay cuarentenas de fines de semana en todo el país y crece la presión en París, en la capital, así que es muy probable que el gobierno también decrete más restricciones en los próximos días. A todo ello se le suma otra crisis y es que ya son 9 los países europeos que han decidido suspender por precaución la vacunación con AstraZeneca después de que varios pacientes hayan experimentado coágulos en la sangre después de ser vacunados. Por ahora es una medida cautelar y estamos a la espera de las conclusiones de la Agencia Europea del Medicamento. Desde París, Francia, Sara Canals para Televisión Canaria. La Agencia Europea del Medicamento, la EMA, ha reiterado este martes que está firmemente convencida de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 siguen superando sus riesgos. A la espera de su evaluación científica, Emer Cook, directora ejecutiva de la agencia, subrayó que no se ven vínculos causales con los casos de trombos y embolias reportados. El Comité de Seguridad de la EMA inició la semana pasada una investigación de los casos que fueron reportados por diferentes países europeos. Los expertos esperan poder anunciar el próximo jueves si los casos reportados son una coincidencia o un efecto secundario extraño de la vacuna de AstraZeneca. Alemania, España y Francia, entre otros países, han suspendido temporalmente la aplicación de la vacuna de esta farmacéutica por el supuesto riesgo de trombos. Pues mañana escucharemos el resultado de la investigación de la Agencia del Medicamento sobre la vacuna de Oxford. El problema es que el volumen de información sobre esta situación está generando un miedo a esta vacuna en particular y queremos seguir despejando dudas. Vamos a hablar con Luis Ortigosa, que es pediatra experto en vacunas, asesor de hecho del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Señor Ortigosa, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes, saludos a todos. Es una vacuna esta de AstraZeneca Oxford que ha pasado todos los filtros y que se ha administrado ya a 17 millones de personas. Se ha tomado con esta decisión que tanta alarma ha generado, pues un principio de precaución máxima, ¿no? Esto de retirar por precaución pues la administración, ¿no? Sí, la verdad que es una situación bastante delicada la que estamos atravesando ahora. Estamos en un momento ya de lanzamiento de la vacunación en todos los colectivos. Estamos aquí en Canarias y en el resto del Estado español ya con el grupo 6, es decir, ya estamos vacunando a personas, a bomberos, a policías, a todo el personal docente, y son las personas que efectivamente tenían que utilizar la vacuna de AstraZeneca cuando han empezado a surgir estas dudas y estas alertas, y eso es un principio de precaución que siempre se hace en vacunología. Yo quiero repetir hoy aquí, aunque suene mal, pero es así, que las vacunas son los medicamentos más seguros que hay. Eso es así porque desde que una vacuna empieza su investigación hasta que la termina, los ensayos clínicos son muy, muy rigurosos y pasan por filtros de personas expertas y de comités científicos ajenos a la industria farmacéutica. Por tanto, cuando una vacuna se comercializa, y más ahora, cuando una vacuna se está aplicando masivamente a millones de personas, esa vacuna ya ha sido testada. Y en los ensayos clínicos no se habían visto ningún efecto secundario grave en relación con estos efectos tromboembólicos que se han visto, con lo cual yo creo que la decisión que se ha tomado es la que hay que tomar en estos casos, es decir, ante la duda, parar, dejar el lote, en este caso de la vacuna, y después la propia vacuna AstraZeneca hasta que el Comité Científico de la Organización Mundial de la Agencia Europea del Medicamento analice todos los datos y tome una decisión que va a ser mañana. Hoy podemos decir pues muchos comentarios, muchas opiniones, pero mañana vamos a tener una comunión de expertos y mañana Europa y España va a seguir las decisiones que allí se adopten. Claro. ¿Vamos a seguir con la vacuna de AstraZeneca o no? Vamos a verlo mañana. Hemos conocido, señor Ortigosa, recientemente un caso en España de otra persona que habría sufrido un incidente relacionado con un trombo, que habría fallecido, de hecho, una profesora, si no me equivoco, en Andalucía, otro similar, en este caso sin fallecimiento. Todos estos casos los tiene en cuenta la Agencia Europea del Medicamento para incluirlos en su informe. Así de exhaustivo es el análisis que se está haciendo, ¿no? Muy exhaustivo, y tienen que tener en cuenta ustedes, los que nos están viendo en este momento, que todos los días en el mundo fallecen cientos
miles de personas con efectos tromboembólicos, como esta desafortunada profesora que ha fallecido, pero que ella se vacunó unos días antes. De ahí surge la duda, pero todos los días mueren muchísimas personas sin haber sido vacunadas. Todos los días mueren muchas personas por infarto de miocardio sin haber sido vacunados. Y todos los días mueren muchas personas, por ejemplo, por accidentes de tráfico sin haber recibido una vacunación. Con lo cual, el resumen que quiero hacer a esta introducción es que muchas veces hay efectos de casualidad, es decir, que coincidiendo con el proceso de vacunación, una persona tiene un fenómeno adverso, y en ocasiones realmente es la propia vacuna la que puede ser causal. Y ahí es cuando entra la ciencia. Hay que investigar y analizar muy exhaustivamente todos los casos, porque si se llega a demostrar que la vacuna de AstraZeneca o la vacuna que sea tiene efectos graves sobre las personas a las que se les aplica, que son personas sanas, esas vacunas no podrán seguir circulando y habrá que retirarlas. Depende de lo que diga mañana, evidentemente, la Agencia del Medicamento, pero si da su visto bueno, la gente que se la tenga que poner, o bien que ya se puso la primera dosis está pendiente de la segunda, o bien se la iba a poner, aquí en Canarias a muchos profesores y usted ha dicho más grupos pendientes, se pueden poner esa vacuna con total tranquilidad, dependiendo de lo que diga mañana. Cuando la Agencia Europea del Medicamento, y aquí en España la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es la homóloga de Europa, confirme la disponibilidad de esta vacuna o de otras, dentro de un mes vamos a tener otra nueva vacuna, la cuarta, la vacuna de Janssen, y se podrán ir, y de aquí a final de año, lo hemos comentado varias veces, tendremos probablemente 3 vacunas más, con lo cual, afortunadamente, si el proceso de fabricación de vacunas no sufre ninguna demora importante, a lo largo del año vamos a tener más vacunas para tener la disponibilidad de que si alguna de las vacunas pues tuviese algún tipo de falla, se pudiese retirar. Pero las personas que se hayan puesto la vacuna de AstraZeneca, que mantengan la calma. Hay algunas personas que han sufrido algunos efectos trombóticos, que han sido vacunados y que hay que demostrar, lo insisto, que ha sido por culpa de la vacuna. Si así fuese, esa vacuna evidentemente no se pondrá nunca más, pero si no es así, pues probablemente dentro de unos días, una semana, la vacuna de AstraZeneca volverá nuevamente a aplicarse. Y si no fuese así, que no se preocupen las personas que tienen una primera dosis, porque habrá otras vacunas para seguir administrando y completar su periodo de vacunación. Bueno, pues Luis Ortigosa, experto en vacunas, gracias por estar con nosotros un día más. Gracias a usted por la llamada. Esperemos que sobre todo este tipo de información tranquilice a la población, mantengan la confianza en la población, que lo más importante ahora es conseguir que el 70%, el 80% de nuestra población se vacune, para que dejen de haber muertes diarias por personas que enferman de COVID, no que han tenido efectos secundarios por vacunas, sino que fallecen por la propia enfermedad. Ese es el objetivo. Gracias, señor Ortigosa. Gracias a ustedes. Saludos. Buenas tardes. Nosotros a seguir hablando de vacunas, porque ahora Pfizer y BioNTech adelantan al segundo trimestre del año 10 millones de dosis de su vacuna. Lo han acordado con la Unión Europea, y con este adelanto los socios del bloque van a recibir más de 200 millones de dosis en los próximos meses. La Comisión Europea llega a un acuerdo con el laboratorio BioNTech-Pfizer para que adelanten al segundo trimestre la entrega de 10 millones de dosis de su vacuna del coronavirus. Desde la Comisión explicaron que estos 10 millones de dosis saldrían de la opción de 100 millones adicionales del segundo contrato que firmó con BioNTech-Pfizer. Y es que la empresa alemana y su socio estadounidense acordaron con la Comisión Europea el suministro de 200 millones de dosis suplementarias de su vacuna contra la COVID-19, con opción a 100 millones adicionales en un contrato que complementa el ya cerrado en 2020 para recibir 300 millones de dosis a lo largo de 2021. Esto es un tren medicalizado. Ahí los residentes de Tulum, que es una pequeña ciudad que está a 3.800 kilómetros de Moscú, están recibiendo las primeras dosis de la vacuna rusa. Durante los últimos 10 años, de hecho, este tren ha realizado más de 100 viajes para prestar atención médica a 135.000 personas que residen en las regiones más remotas de ese país, de difícil acceso por carretera. En 3 semanas regresa el tren a la zona para dar la segunda dosis de la Sputnik. Y en Ecuador, la alcaldesa de Guayaquil ha presentado una demanda contra el Ministerio de Salud de su país y contra la farmacéutica Pfizer por la negativa de compra de vacunas. Ella asegura que su municipio podría comprar vacunas para 1 millón de personas, que tiene el dinero, pero el ministerio le dice que no puede actuar por su cuenta.
La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, interpuso un recurso ante una corte de Ecuador en el que solicita medidas cautelares contra el Ministerio de Salud y la farmacéutica Pfizer para que cese su negativa de negociación y venta de vacunas anti-COVID-19 a su municipio. El día de hoy hemos presentado una medida cautelar que busca que las compañías Pfizer, sobre todo las radicadas aquí en el Ecuador, y el Ministerio de Salud permitan que nosotros tengamos las vacunas que Guayaquil requiere. Será quien decida si Guayaquil se vacuna o no se vacuna, si se salvan o no se salvan 1 millón de vidas sin que le cueste al gobierno un solo dólar. La alcaldía expresó su esperanza de que la jueza novena de civil, Teresa Quintero, apruebe la medida cautelar lo más pronto posible para Guayaquil, una de las ciudades más pobladas de Ecuador que fue epicentro de la pandemia en 2020, convirtiéndose en una de las más golpeadas por la enfermedad. Y en México ya han comenzado a vacunar a los mayores, ahí lo ven, desde dentro de los propios vehículos. Este campus universitario en Guadalajara es el primer centro de vacunación masiva en todo el país. Una modalidad que permite evitar contagios entre los mayores que reciben estas vacunas y así pues se puede albergar hasta 250 vehículos. Y al menos 3 pacientes en estado grave han fallecido mientras eran evacuados tras producirse un incendio en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Bangladesh. A pesar de que el incendio fue sofocado en media hora, los enfermos murieron debido al estado crítico en el que se encontraban. Ahora se investiga la causa de este incendio. Bueno, en Estados Unidos las vacaciones de la primavera pueden ser un punto de inflexión en el aumento de contagios en el país. Están preocupadas las autoridades que están recomendando que no se relaje la población en cuanto a las medidas de seguridad sanitaria. Nos lo cuenta Yasmín López. En Estados Unidos hay alarma por la propagación de la variante británica B117, que según alertaron este martes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades está a punto de convertirse en la más dominante del país. Lo más grave es que en este momento el comportamiento de los estadounidenses podría impulsar aún más la transmisión del coronavirus, teniendo en cuenta que en este punto se han flexibilizado las restricciones en varios estados del país. Pero además hay otro ingrediente y es que con las vacaciones de primavera, Estados Unidos reporta un récord de viajeros por encima de 1.300.000 personas. Esta es la información que se registra en este momento desde Washington. Les informó Yasmín López de La Voz de América para Televisión Canaria. Y en Alemania, pues se sigue con su particular lucha contra la COVID tras varias semanas de descenso en cuanto a los casos positivos que permitieron, ya se lo hemos contado, abrir algunos de los servicios no esenciales, pues se ha vuelto a registrar un alza en cuanto a la incidencia acumulada, ya está en 86 casos por cada 100.000 habitantes. Está previsto que hoy comience la vacunación para las personas en situación de calle y con mayor riesgo de contraer la enfermedad. Bueno, cerca de 42 millones de italianos están desde el lunes pasado y hasta el 7 de abril en lo que denominan allí zona roja por el aumento de contagios. Vamos a hablar hoy con Patricia Toubes, que es tinerfeña, reside en Roma, donde es lectora de la Universidad La Sapienza de la capital italiana, profesora de español. Patricia, gracias por atendernos. Hola Marta, gracias a ti por contactar. Bueno, imaginamos que un poco desanimados porque a las puertas de la Pascua de nuevo en un confinamiento severo lo llevarán con resignación, ¿no? Sí, sobre todo porque nos llega este confinamiento después de muchos meses, desde octubre, donde no hemos tenido nunca normalidad, ¿no? Claro. Y hemos tenido muchas restricciones y en muchas regiones, Roma ha sido una de las, o el Lazio, una de las regiones más afortunadas, digamos, porque es la primera vez que somos zona roja, pero muchas regiones de Italia desde octubre, noviembre ya llevan confinadas muchas semanas, ¿no? Porque el cambio lo hacen cada 2 semanas, ¿no? La evaluación y el decidir si se confinan o no, ¿no? Claro, ahora tenemos esta situación que les impide, bueno, salir a la calle, lo que venía siendo el confinamiento duro de España, muy similar a lo que se vivió aquí. También ahí se vivió esa circunstancia. ¿Cómo se lo ha tomado la población?
¿Cómo no lo vamos a tomar? Yo la verdad que, pues siendo profesora y teniendo pues trabajo, pues con cierta resignación, ¿no? Porque por suerte tenemos trabajo, pero evidentemente hay diferentes sectores donde llevan un año muy duro, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, yo tengo amigos en bares, restaurantes y demás, y ellos prácticamente llevan cerrados un año, ¿no? Porque ahora están totalmente cerrados, pero hasta la semana pasada, te hablo de mi región, ¿no? Hasta la semana pasada podían abrir solo hasta las 6, ¿no? Si tú les quitas la hora de las cenas y demás. Entonces claro, la situación es muy crítica en muchos sectores. Claro, sí, una situación muy similar a la que se vive en España, eso que aquí no se da de momento, y esperemos que no ese confinamiento severo. Luego está el impacto en la educación, ya hemos hablado que Patricia es profesora. Ahora los niños vuelven a tener clase a distancia, los estudiantes universitarios también. ¿Cómo se lleva esto? Porque ahora de nuevo se vuelve a esa anomalía que supone dar clases en casa, ¿no? Sí. Bueno, a la universidad realmente nunca hemos vuelto. Desde marzo, porque solo hubo una cierta apertura a partir de noviembre, donde solo los alumnos del primer año podían ir en presencia, pero los alumnos de otros años académicos han estado siempre en casa. Eso implica que los alumnos universitarios desde marzo no asisten a clase, ¿no? Los niños sí hubo más, ¿no? Hubo una mayor apertura. En los institutos ha sido diferente, han hecho turnos, ha habido épocas en las que han estado en casa, otras que han estado en línea, luego unos días aquí, unos días allá, ¿eh? Los pequeños son los que han ido siempre pues hasta ahora, ¿no? Que sí que han vuelto a la didáctica desde casa, sí. Hacen normalmente unas 3 horas al día, más o menos. Sí. Luego está la cuestión de lo que salga de estas 3 semanas. ¿Temen que se pueda prolongar por los datos que se manejan por parte del Ministerio de Sanidad italiano o tienen una cierta confianza de que estas 3 semanas sirvan para bajar ese índice que las ha vuelto a confinar? Yo creo que, bueno, decir obviamente no dicen nada. En principio, pues es hasta el 6 de abril, pero todos tememos lo peor. ¿Por qué? Porque un poco este confinamiento nos decían que era también para facilitar un poco la vacuna y demás, ¿no? Que la gente se vacunara, ¿no? Aquí están ahora vacunando también a los profesores, yo ya me vacuné y demás, pero queda mucho sector de la vacuna, ¿no? Pero claro, ahora la han paralizado, ¿no? Entonces tememos lo peor, sí, tememos lo peor, que de hecho los rumores hablan de, con suerte, mayo. Bueno, esperemos que la próxima vez que hablemos con Patricia Touves sea para celebrar que vuelven a una cierta normalidad, aunque decía que ha costado volver en Italia. Gracias por atendernos. Gracias a ti, Marta, y a todos. Un abrazo. Bueno, lo que nos ha contado Patricia Touves, de nuevo confinamiento duro en práctica totalidad de Italia. Vamos ahora a hablarles de la Comisión Europea, que ya ha presentado ese certificado verde digital, el conocido pasaporte sanitario que se está diseñando, iniciar el paso que se quiere hacer a una mayor movilidad entre países de la Unión. Sí, Marta, y no solo para aquellas personas ya vacunadas, sino también para aquellas que porten una PCR negativa o un documento que acredite que han pasado la enfermedad y que tienen anticuerpos. Este certificado es totalmente gratuito, recomendado y no obligatorio, y además se presenta en 2 formatos, en papel y en digital. En ambos tendrá un código QR con el que los países receptores pueden comprobar que la información que allí contiene es real. Eso sí, cada estado tiene la responsabilidad de aumentar o reducir las restricciones de viajes, por ejemplo, imponiendo, quitando las cuarentenas en destino, y entre los países detractores nos encontramos con Francia o Bélgica, que apuestan por un documento con información médica más útil, dicen, y entre los países a favor, Grecia o el nuestro. Incluso la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, apuesta por que empiece a utilizarse en nuestras fronteras a partir de mediados de mayo. Después de un año sin poder viajar como antes, la Comisión Europea presenta el certificado verde digital, más conocido como pasaporte sanitario. Con este certificado digital ayudaremos a los países miembros a garantizar una libre circulación en un entorno responsable y seguro. Será gratis y la información estará en inglés y en el idioma de la persona que viaja, datos que pueden presentarse tanto en papel como en versión digital.
Un código de barras permitirá al país receptor confirmar los datos sanitarios de la vacunación, por ejemplo, el lugar o la fecha en que se inoculó. Pero este documento no se reduce solo a personas vacunadas. La Unión Europea no quiere que la vacuna condicione esa libertad de otros ciudadanos a la hora de moverse. Por ello, se amplía a quienes presenten desde una PCR negativa hasta un documento que acredite que la enfermedad está superada. Y esto es toda una esperanza para el sector turístico en España. La ministra Reyes Maroto ha puesto fecha. El 19 de mayo, coincidiendo con la apertura de Fitur, comenzaría a utilizarse en nuestro país. Bueno, estos días estamos recordando esta semana el primer aniversario desde que se decretó el estado de alarma y el confinamiento en España, un año en que los profesionales de la farmacia, los farmacéuticos, han demostrado su compromiso y la asistencia que ha dado a la sociedad. De hecho, en el Parlamento se ha hablado de que la red de farmacias de Canarias debe ser un recurso que se debe incorporar además de forma urgente a realizar una estrategia de salud que combata también la pandemia y otras cuestiones. Vamos a hablar hoy con Manuel Galván, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Buenas tardes, señor Galván. Hola, muy buenas tardes. Un año en primera línea, no ha sido fácil, ¿no? No, no ha sido fácil, sobre todo desde aquel día 14 de marzo en que todos nos sentimos confusos, vulnerables y bueno, fue una situación difícil, pero estábamos preparados por nuestro conocimiento sanitario y enseguida nos pusimos en marcha para que nuestra tarea principal, que es el abastecimiento de medicamentos, no se echara en falta. No ha habido, por causa de la pandemia, ningún desabastecimiento y eso es muy importante. Efectivamente, se garantizó el acceso a los medicamentos, que era clave, eran de los servicios más esenciales que siempre estuvo abierto, y además una colaboración particularmente estrecha, si ya de por sí la había, con las autoridades sanitarias para acelerar todas las cuestiones que tenían que ser ahora digitales, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Una de las cosas importantes fue evitar que los centros de salud se colapsaran. Se aumentó la capacidad asistencial de la atención primaria gracias a que directamente en las farmacias las personas podían acudir solo con su tarjeta electrónica, su tarjeta sanitaria electrónica, y nosotros consultábamos los planes de tratamiento y procedíamos a la dispensación. También a ello contribuyó la renovación automática de los planes de tratamiento de los pacientes crónicos, que ya no tenían que ir a los centros de salud, y evitamos así el colapso que había porque no se podía entrar, había que pedir cita y no había medidas de protección adecuadas para los profesionales de atención primaria. Nosotros nos protegimos con esa mampara, nos echamos en falta más ayuda también para nosotros y bueno, pero ahí dimos el todo de pecho para que esto saliera adelante. Efectivamente, y hay una iniciativa que por cierto se ha copiado en buena parte del mundo, se llamó Mascarilla 19 en colaboración con el gobierno de Canarias, con la cual los farmacéuticos se implicaron aún más en lo que suponía atender a las víctimas de violencia de género que se veían atrapadas con su agresor, las que le era mucho más complicado pues denunciar, y ahí pues dieron ese otro paso adelante, ¿no? Sí, nosotros tenemos un doble componente sanitario y a la vez sociales. La amplia distribución geográfica que tenemos todas las farmacias en todo el país, gracias a nuestra ley de ordenación, pues hace posible que estemos, como digo, en todos los barrios y que seamos cercanos y conocedores casi de las familias que nos atienden. Eso hizo posible también que el mismo día 15 de marzo, justo al día siguiente de declararse el estado de alarma, con el Instituto Canario de Igualdad pusiéramos en marcha Mascarilla 19, que es una forma de actuar contra la violencia de género. Hoy mismo se acaba de incorporar otro país, 20 países hay actualmente, trabajando con esta iniciativa que partió de Canarias para luchar contra la violencia de género. Efectivamente, pues una iniciativa que ya decimos ha sido copiada en muchos países del mundo y uno de los últimos se ha incorporado. Por cierto, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido la labor de los farmacéuticos en general en todo el mundo. ¿Qué queda por conseguir? ¿En qué pueden mejorar en esa labor que realizan con los ciudadanos? Hombre, a nivel canario yo creo que tenemos precisamente esa proposición no de ley aprobada por la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias y aprobada por el Parlamento por unanimidad de todos los grupos políticos para que el Gobierno canario tenga en cuenta la red de las farmacias y se establezcan estrategias de salud pública en la que se introduzcan a la farmacia para trabajar, tanto en el COVID, pero también hay otros muchos aspectos que podemos hacer, como cribados de cáncer de colon, por ejemplo, y hay un montón de actividades que es importante y que se debe aprovechar la red sanitaria, tanto la privada como la pública, en beneficio de la salud de los pacientes, tanto individual como colectiva. Bueno, pues Manuel Galván, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.
Vamos ya con otras cuestiones. Vamos a ver lo que se está viviendo a día de hoy en Países Bajos, jornada electoral. Ya saben que dimitió hace 3 meses el gobierno en pleno por una posible moción de censura tras un escándalo de discriminación racial. Todo apunta, pese a todo, a que el actual presidente Mark Rutte va a volver a ser elegido con un 26% de los votos, muy lejos del 11% que podría obtener su principal rival. Las encuestas aseguran que la gestión de la pandemia ha otorgado a Rutte muy buena imagen ante los ciudadanos. Continúan las manifestaciones en Myanmar contra el gobierno militar que derrocó a la presidenta electa. En esta ocasión, un grupo de manifestantes ha arrojado bombas de gasolina en el puente de la ciudad de Yangon, barricadas improvisadas para protegerse de la policía. Se estima que más de 150 personas han muerto desde el pasado 1 de febrero, día en el que se perpetró el golpe de Estado. Y en plena noche Israel ha lanzado un nuevo ataque con misiles sobre Damasco. Es la respuesta a un ataque sirio interceptado por el gobierno de Netanyahu, una contraofensiva que duró 15 minutos que mantuvo a los residentes de la capital en alerta. Por el momento no se ha notificado ningún herido. Más bombas sobre Damasco. Lo hemos contado durante la semana. Se cumple una década desde que comenzara la guerra de Siria y se continúa con los ataques armados entre ambos bandos. Las cifras que deja estos 10 años son dramáticas, Miguel. Sí, porque 10 años después del comienzo de la guerra parece que el fin aún está lejos. Según el Observatorio de Derechos Humanos sirio, ha dejado más de 500.000 personas desaparecidas. Este observatorio confirma más de 380.000 muertos y de ellas 200.000 desaparecidos. Pero este conflicto civil ha provocado que de los 22 millones de habitantes del país, 12 hayan tenido que ser desplazados y 5 sean refugiados, es decir, han solicitado refugio fuera del país. ¿Y a dónde se han tenido que marchar? Principalmente a países asiáticos como Turquía, Irak o Líbano, pero también al continente europeo en países como Alemania, Dinamarca, Francia o Bulgaria. Una dramática situación según las ONG que necesita mayor implicación internacional. 10 años de bombas, de muertos, de familias destrozadas, de destrucción. Y aunque Siria haya perdido la atención política y mediática, la crisis continúa y la situación de los refugiados está peor que nunca con la pandemia. Pero la población que sigue viviendo en el país vive con el miedo de los ataques de ambos bandos. Además de vivir con este miedo a ser víctima de los ataques, vive bajo el umbral de la pobreza, en concreto un 90% de la población. De ellos, más de 2 millones de personas se encuentran en situación de pobreza extrema y más de 13 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, según el Observatorio de Derechos Humanos. Este organismo también arroja un duro dato. Más del 58% de los hospitales ha quedado completamente destrozado y más del 53% de los centros de salud primaria también ha sufrido desperfectos. Esto complica el acceso a la sanidad de la población. Bueno, la UNESCO, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, se celebra el próximo día 21, ha querido remover conciencias. De hecho, lanza un mensaje claro. No more. No more. Hoy decimos basta. El racismo y la discriminación son causados por la ignorancia y el miedo a lo que creemos diferente. Pues ahí ven, personalidades de todos los ámbitos, de todo el mundo, se dedican al cine, a la música, al deporte, a la ciencia, se unen contra el racismo. Con este vídeo de la UNESCO se une para denunciar la creciente discriminación racial que se sigue viviendo en nuestras sociedades. Di lo que piensas. Vamos a ir a Hong Kong. Allí una organización sin ánimo de lucro le da una segunda vida a árboles muertos y los convierte en muebles o productos para el hogar. El año pasado recogieron 300 toneladas de árboles. La mayoría de este material habría terminado en un vertedero porque está inservible, en teoría tienen insectos o están podridos, pero tienen ya una colección de 80 especies de árboles que utilizan como materia prima para realizar muebles o instalaciones de arte. Y ahí ven el momento en el que los bomberos rescatan a este grupo de cabras que quedaron atrapadas. Esto es un pueblo del norte de Colombia. Los oficiales pudieron bajar a las más pequeñas y después al resto. Según el departamento de bomberos, es la primera vez que tienen que realizar una intervención de este tipo.
Bueno, antes de terminar, vamos a contarles que ya conocemos el nombre de las personas galardonadas con los premios Canarias 2021 en las modalidades de Bellas Artes e Interpretación, Investigación e Innovación y Patrimonio Histórico. Son María Isabel Nasco Hernández, Dolores Corbella Díaz y María del Rosario Álvarez Martínez. Así que nuestra enhorabuena para ellas. Nosotros nos vamos y lo hacemos con música, la de Nat King Cole, que nació tal día como hoy, pero en 1919. When I fall in love. Pues uno de los cantantes pianistas estadounidenses más influyentes de la era del swing, uno de los mejores cantantes de la historia del jazz. Así que con este tema nos vamos por hoy y en nada tienen con ustedes el Telenoticias 1. Hasta mañana. In a restless world like this is, love is ended before it's begun.